Centro de Estudios Sociales y Laborales, CESLA. Para esto yo quiero invitar al escenario a Juliana Restrepo, a Catalina Sepúlveda y a Tomás Jaramillo. Hola, buenos días. Para quienes no nos conocen, somos el CESLA, el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI. Para nosotros siempre será un honor estar en este espacio y más que todo con el tema que traemos, que como bien muchos de ustedes conocen, es el tema de ausentismo laboral, uno de los temas, digamos, pioneros del CESLA y con el cual nos hemos impulsado como Centro de Estudio y Centro de Investigación Laboral, no solamente dentro de un contexto empresarial, sino que también hemos logrado tener un reconocimiento, un posicionamiento en espacios académicos y en espacios también de la esfera pública, como en las altas cortes, como en el Congreso, frente a conceptos y frente a desarrollos pues como temáticas alrededor del ausentismo. Sabemos que el ausentismo es un fenómeno que viene impactando fuertemente al sector empresarial. Desde el CESLA hemos impulsado diferentes estudios alrededor pues, como de la materia, principalmente nuestro insumo y que muchos de ustedes conocen y que incluso muchos de ustedes nos ayudan a construir es el tema de la encuesta de ausentismo laboral e incapacidades médicas. Este insumo se ha constituido una herramienta digamos, primordial, no solamente para el CESLA y las investigaciones que desarrollamos, sino también para ustedes como empresas a la hora de generar comparativos y a generar, digamos, como referentes de medición y entender cómo están al interior de sus compañías. Por eso la conversación del día de hoy está dispuesta de la siguiente forma, o sea, no vamos a hablar 3 bloques separados, sino realmente queremos hacer un tema en el cual abordemos los principales resultados que arroja esta encuesta, los indicadores y las estadísticas que se dan, pero también atados a tips o a recomendaciones de gestión. Estas recomendaciones queremos aclarar, están construidas a partir de buenas prácticas empresariales que hemos identificado en cada una de las empresas con las cuales hemos trabajado, principalmente en nuestras empresas patrocinadoras, pero también hemos identificado empresas que en la ANDI pues como que se han caracterizado por tener programas de gestión o políticas adecuadas frente a la eficiencia del manejo del ausentismo laboral. Y también quisiéramos hacer un zoom muy importante en un comparativo regional y también de datos pues como mundiales frente al tema del ausentismo. En este punto, digamos como novedoso, desde el CESLA no lo habíamos trabajado, queremos enfatizar principalmente en el tema de ver cómo se están midiendo y entender cómo región o como país estamos frente a la región y frente al mundo. Entonces, sin más preámbulos, queremos iniciar presentando los resultados de la encuesta. Sabemos que el ausentismo es un fenómeno que aún persiste y sigue impactando fuertemente la competitividad empresarial. Es importante entender que el ausentismo laboral está motivado por diversos factores. Uno de ellos, o el principal, es el tema de salud, en el cual nos centraremos principalmente pues, como en este análisis. Esta encuesta ha logrado pues, como constituirse, como decíamos, en un referente, ha logrado, digamos, como llegar a las empresas y que entiendan la importancia de medir el ausentismo. ¿Cómo vamos a gestionar algo que no conocemos o que todavía no tenemos problematizados al interior de nuestras empresas? Entonces, esta herramienta ha permitido que las empresas logren cuestionarse y también logren empezar a medir situaciones que no consideraban, pues, digamos, como dentro de su gestión. Entonces tuvimos 134 respuestas de empresas, queremos entender que son empresas grandes, afiliadas a la ANDI, entonces digamos que es un público muy específico, que son principalmente las empresas que se encuentran hoy acá. Estas 134 empresas representaron 337.505 empleos formales del país y con un impacto en la nómina de 17 billones de pesos. Los sectores que principalmente participaron o que tuvieron una mayor representatividad son los sectores de industria, comercio, servicio, el sector financiero, educación y salud. Ahora sí,
entrar a, pues como a indagar esos resultados alrededor pues como de la encuesta, es importante empezar a entender, digamos, cuál es la incidencia del ausentismo al interior de las compañías. ¿Qué tenemos? Que para el año 2023 se registraron 1.38 casos de ausentismo laboral por trabajador en las empresas que nos respondieron. Cuando uno entra pues como a entender el dato que representa ese 1.3%, lo que encontramos es que cerca del 66% de estos casos presentados por ausencias se dieron principalmente o fueron motivados por enfermedad de origen común. El 31% corresponden a licencias y permisos y el 15% fue causado por enfermedades de accidente laboral. Teniendo en cuenta que el 1.38 es el número con el cual vemos que es generalizado en el ausentismo por trabajador, nosotros hemos identificado algunas de las estrategias más importantes o las primeras pasos que puede dar una empresa para a la hora de gestionar el ausentismo y las queremos compartir con ustedes. Y el primer paso puntualmente es implementar una forma de medición y un modelo de gestión de ese ausentismo. ¿Por qué es importante esto? Como lo decía Ítalo, la capacidad de las empresas de poder recolectar información, analizarla y con eso generar planes para gestionar el ausentismo laboral en las empresas termina siendo fundamental. Y esto que nos permite generar planes de acción, poder determinar cuáles son los casos, poder saber cuál es la incidencia, la severidad y también saber, que lo veremos mucho más adelante, por ejemplo, cuáles son esas incapacidades que se me pueden convertir en un fuero de salud. También encontramos que identificar esas causas como las que son programadas o no programadas, como pueden ser las enfermedades o accidentes en el caso de las no programadas e incluso las calamidades domésticas, cómo saber identificarlas dependiendo del contexto de mi empresa y a partir de eso crear planes de acción que los vamos a ir viendo uno a uno con el paso de la presentación. El seguimiento normativo, tener una matriz normativa que la mayoría de las empresas lo tienen, pero utilizar esa matriz normativa para poder identificar cuáles son esas recurrencias, saber cuáles son las normas que me aplican e incluso no solamente de cara al trabajador o al empleador, sino que qué me puede servir a mí, por ejemplo, para detectar cuáles son esos abusos, de acuerdo al decreto 1427 que salió en el 2022, que permite saber cuáles son esas posibles causales de abuso de incapacidades, ¿cierto? Hay muchísimas normas que me pueden servir a la hora de verificar el cumplimiento, pero también que me sirven para poder gestionar ese ausentismo. Y también crear un sistema de alertas tempranas. Esa detección de alertas tempranas es una especie de predicción de cuáles pueden ser esos posibles casos de ausentismo. Y eso significa que la gestión del ausentismo no solamente está encaminado a la reacción, sino que también es la prevención y la gestión constante con autoevaluación de esos ausentismos que se pueden dar. Otro tema muy importante o un indicador, digamos, clave para medir ya no solamente la incidencia, sino la severidad del ausentismo en las empresas, es tener claridad de cuántos días se pierde por temas de ausentismo laboral. Tenemos que para el año 2023, en promedio, se presentaron 9.4 días perdidos por trabajador. Eso, ¿qué representa? O en términos de entender esos días perdidos a causa o qué motivo fueron el origen, tenemos que principalmente es el tema de enfermedades generales, pues, o el tema de enfermedades de origen común. Es importante, y al menos acá para esta presentación quisimos hacer pues como un detalle, más que en entender pues como dentro del promedio general de todas las ausencias que nos reportaron las empresas, poder hacer un zoom o poder detallar la severidad que tiene en días o el impacto en días
cada una de estas causas a partir de los eventos que se presentan. Entonces, es decir, en cuanto a enfermedad de origen común, entender cuál es la severidad frente a los casos de origen común que están reportando las empresas en la encuesta. Entonces, lo que tenemos que enfermedad general representó una severidad en promedio de 5.8 días de ausencia al año por cada trabajador. Enfermedad de origen laboral, comparado simplemente con los casos o los eventos de enfermedad de origen laboral, tuvieron una severidad del 11.2 días de ausencia laboral, y lo mismo el accidentes laborales, que en promedio fue 11.3 días. ¿Qué tenemos con este dato y por qué para nosotros es importante y por qué lo traemos particularmente el día de hoy a esta presentación? Es que si bien las enfermedades de origen común son las enfermedades que se reportan o que en mayor casos generan al interior de las compañías, si vamos a mirar en temas de impacto en días o en temas de severidad, son los accidentes laborales y la enfermedad laboral la que representa un mayor número, digamos, como de días perdidos. Si bien son menos casos, es importante no dejarlos de lado, porque si es menos casos, pero por un caso me puede estar representando, digamos, un impacto tanto en días, en ausencias, de sobrecargas para los trabajadores que tienen que asumir estas ausencias, en costos económicos y más allá de eso, en temas de estabilidades laborales reforzadas. Entonces es importante empezar a pensarse en estos casos que si bien pueden ser pocos, tienen que ser gestionados inmediatamente, pues sean conocidos, porque pueden generar una mayor severidad o un mayor impacto al interior de las compañías. Para las diferentes causas de ausentismo que mostrábamos en la gráfica anterior, pues también quisiéramos establecer algunas recomendaciones que van a permitir de manera transversal gestionar estas diferentes causas. En primer lugar, incentivamos o quisiéramos que las empresas le apuesten a implementar políticas enfocadas en la reducción del ausentismo laboral basadas en cultura organizacional y clima laboral, que vengan desde recursos humanos, pero que no únicamente, muy importante esto, que no se queden en el área de recursos humanos, es decir, el área de recursos humanos que nos sirva como fuente de estas iniciativas, pero que sean trasladadas a las diferentes áreas de la organización de tal forma que en los diferentes equipos de trabajo puedan ser replicadas. Y esto para ejemplificar algunas situaciones: el fomento del clima laboral positivo, establecer un ambiente en el que el trabajador se sienta respetado, se sienta valorado, que sienta que su propósito se encuentre alineado con el propósito organizacional también y que pueda ir y que sus propósitos se encuentren alineados con lo que la empresa predica y aplica también, ¿cierto? La capacitación de los líderes, fundamental que en las diferentes áreas de los equipos de trabajo se lleve una adecuada capacitación en la gestión de equipos de trabajo, en la gestión del tiempo, en la distribución de tareas, y que esto adecuadamente también se pueda trasladar a las diferentes partes del equipo, y cuando estas diferentes integrantes de los equipos estén llamados a ser líderes, pues también puedan replicar esta información y se cree una cadena positiva en este sentido. Crear programas de bienestar o paquetes de beneficios para los colaboradores, pues que los colaboradores sientan que su esfuerzo está siendo pues valorado a través de diferentes iniciativas que sean siempre de acuerdo a la capacidad empresarial y de lo que la realidad empresarial muestre que se puede aplicar. El fomento de la comunicación abierta, aquí lo que procuramos es que en los equipos de trabajo se cree un espacio en el cual haya empatía, en el cual los colaboradores puedan expresar adecuadamente sus inquietudes, sus dolencias, lo que les está inquietando a nivel personal y laboral, y que esto pueda ser respondido adecuadamente también desde el liderazgo organizacional. Y pues también en este punto quisiéramos resaltar la importancia de una política que cada vez viene tomando, digamos que se le está dando la relevancia y la importancia que merece, y son los asuntos de prevención y atención de acoso laboral y sexual en el ámbito laboral, que no se quede únicamente en la política, que la política es fundamental, ese compromiso de cero tolerancia frente a la prevención del acoso sexual y el acoso laboral, pero que se traslade también adecuadamente a esas estrategias y a esos asuntos que van más allá también de las políticas y que van en el día a día de cómo se gestionan estas problemáticas.
En segundo lugar, también en cuanto a la evaluación y el ajuste de la carga laboral, aquí lo que el llamado que quisiéramos hacer es pues, identificar periódicamente cuál es esa carga laboral que se está teniendo e identificar cuándo tal vez se está teniendo una carga laboral excesiva para que se distribuya adecuadamente entre los diferentes equipos, entre los diferentes miembros del equipo. La rotación de tareas, identificar cuáles son esas tareas que tal vez podrían generar un mayor desgaste también en el equipo de trabajo y pues distribuirlas adecuadamente también. Capacitación en gestión del tiempo, cuando el trabajador siente que puede hacer su trabajo de una forma más eficiente, pero a la vez cumpliendo sus objetivos de manera adecuada, esto le va a permitir también sentir que su trabajo está alcanzando los objetivos que se propone, pero a la vez permitiéndole a realizarlo a través de una forma que le genere menor la reducción de estrés y que pues por ende nos permita que los objetivos o que los resultados sean mejores. Las políticas de flexibilidad laboral, esto también es siempre lo que decimos es que también dependerá de la actividad empresarial y de que el cargo lo permita y de que la actividad de la empresa frente a la productividad no se vea afectada, que las actividades se puedan llevar adecuadamente. Y aquí pues los horarios flexibles pues frente a los cargos que esto se permita, la política de desconexión digital, fundamental que se establezcan unas pautas claras de cuándo se espera que el trabajador esté conectado, pero también que se respete el horario en el que se acuerda de que se establecerá un tiempo para su desconexión, para su descanso, descansar adecuadamente y conectarse nuevamente a las funciones laborales. Y pues también importante, cuando adoptamos estas políticas de flexibilidad laboral, pues debemos tener en cuenta que no debemos desconectarnos de ese monitoreo y esa evaluación constante de las cargas de trabajo, de las tareas, sino también monitorear constantemente y evaluar para hacer los ajustes necesarios que deban hacerse en cada caso. También es importante, en cuanto a la severidad del ausentismo, tener la claridad en cuanto a la durabilidad de esas incapacidades. Nosotros desde el CESLA, digamos que este se ha convertido en uno de esos indicadores importantes a la hora de medir cuál es el impacto que a nivel de sector empresarial se puede evidenciar o se puede mostrar frente a las incapacidades médicas. Eso está, o digamos que este indicador se ata exclusivamente pues como a las incapacidades médicas que se reportan o que reportan las empresas ante las EPS, y lo que logramos evidenciar es que realmente esas incapacidades de salud, o sea, por motivos de salud, tienen una durabilidad en promedio entre 1 y 2 días laborales. ¿Eso en qué se traduce? Que realmente, digamos, como que gran parte de ese impacto del ausentismo laboral está siendo asumido en su totalidad por el sector empresarial. Es el 51.9% de las incapacidades tienen una duración entre 1 y 2 días, que sabemos que el llamado a responder es el empleador. Entonces, no solamente digamos como que viene ese impacto frente a todo el tema pues como de la ausencia, de cubrir la ausencia, de gestionar el ausentismo, de hacerle el seguimiento, sino que también digamos que la carga económica directa recae principalmente en el empleador. Otro tema importante y que está muy atado al indicador anterior es empezar a mirar, y acá nos queremos focalizar con esta presentación, a mirar o a romper ese ciclo de la estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué? Porque si bien, como hemos visto, son casos que se presentan con menos ocurrencia que los de enfermedad de origen común pues, o de 1 o 2 días, es importante ver que cuando ya hay una incapacidad que supere los 180 días, digamos como que es un tema preocupante, son pocas, pero de esas pocas debemos hacerle zoom y realmente empezar a generar una gestión directa y constante frente a esos casos que se nos estén presentando, porque esto no solamente digamos que refleje un tema problemático en cuanto a la salud de ese trabajador, sino que a un futuro, no necesariamente muy lejano, sino que puede ser mediano, lo que me puede estar indicando en la compañía es que se me puedan generar temas de restricciones, reubicaciones y por ende estabilidades laborales reforzadas. Entonces, digamos que acá y el mensaje no es que las personas no se puedan enfermar. Nosotros sabemos, pues todos somos humanos y el tema de la salud y el tema de la enfermedad hace parte de nuestra condición como humanos. Es un tema que digamos está en el día a día y por ende es labor de la empresa identificarlo, pero también gestionarlo en cuanto a
planificarlo y tener rubros específicos a la hora de la gestión del ausentismo. Es un tema que no se va a lograr mitigar en su totalidad, o sea, es un riesgo que está latente y es un riesgo que se debe cuantificar y debe estar medido, porque obviamente son situaciones que uno no quiere que pasen, pero posiblemente puedan estar surgiendo al interior de las compañías. Entonces, no es que estemos satanizando la enfermedad o no es que estemos satanizando que los trabajadores no se deban incapacitar, sino que aquí el llamado es a la empresa, o sea, de que asuma que es un riesgo que debe estar incorporado dentro de sus estrategias y que deben asumirlo como tal. Y por ende, no solamente cuantificar y que tenga una posición reactiva en el momento en que se me presente un caso de estos, sino que también tenga un plan de prevención que me ayude a mitigar como los impactos que se puedan generar, porque si hay condiciones laborales sanas, evidentemente van a haber trabajadores felices y esto se va a ver, digamos, traducido en la competitividad y en la forma como se viene trabajando, pero también me va a generar un ciclo sano, un ciclo adecuado, y a la hora que se me presenten casos que puedan ser aislados o no, haya una adecuada gestión frente a la situación que se genera. Ahora, la gran pregunta es cómo reducimos ese número de enfermedades que en su mayoría son enfermedades de origen común, ¿cierto? Esa es como la gran pregunta que nuestras organizaciones nos han hecho a nosotros y nuestros patrocinadores no han encontrado la fórmula mágica, pero tenemos una guía que queremos compartir con ustedes y creemos que pueden ser esos pasos que podemos seguir. Y lo primero es que es importante tener una definición y esclarecer cuáles son los procedimientos para justificar esas ausencias o saber los procedimientos que se tienen que implementar y educar a nuestros colaboradores en este sentido. Si nosotros tenemos esos procedimientos y los comunicamos adecuadamente, eso lo que va a garantizar es que haya una mejor comunicación, una comunicación asertiva, pero que además de eso no se eviten malentendidos y se genere concientización. Además de eso, es importante tener algo que ustedes me han enseñado a mí dentro del Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es ese tema de autocuidado, generar un autocuidado por medio de diferentes programas de salud mental, programas de seguridad vial, programas de diferente tipo de temas que más que nadie ustedes lo conocen, que me permiten identificar como colaborador, como trabajador, en qué aspectos de mi vida personal yo me tengo que cuidar o cuáles son esas alertas que yo tengo que ponerle atención para acudir ante un profesional. Entonces eso es importante, generar esa concientización y por medio pues de diferentes estrategias que pueden no tocar siempre el ámbito laboral. Eso que me ayuda a mí como organización precisamente a que mis colaboradores estén conscientes de que puedo padecer una enfermedad, la puedo gestionar, la puedo prevenir y además de eso puedo tener unos cuidados específicos que eventualmente a mí me van a ayudar dentro de la organización para no tener más ausencias. Además de eso, el cumplimiento y el control de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes más que nadie saben cuál tienen que ser esas normas y pues precisamente no es hacer una gestión de un día y nada más, sino que es hacerlo de forma continua. Propiciar espacios de formación, como lo hemos mencionado, esa concientización sobre la salud que cada vez cambia de forma constante y rápida, pues es importante tener esos programas pues, de formación y también a los líderes, como lo mencionaba Tomás anteriormente. Mejorar las condiciones del entorno físico y el entorno laboral. Esas condiciones físicas nosotros sabemos que es importante en nuestras organizaciones, pero también cómo puedo trasladar esas condiciones a otras esferas de la vida. Y además de eso, pues en esos espacios de descanso, que es cuando de pronto nosotros como organización no tenemos un control total sobre ello. Y acá nosotros pudimos identificar sobre los temas de incapacidades y fuera de salud puntualmente qué podemos lograr. Catalina decía que esto se ha convertido pues, en unas circunstancias en donde las empresas no saben cómo actuar y lo mejor para ello es tener esa prevención. Entonces, lo primero que identificamos frente a los casos de fuero de salud, solamente fuero de salud, quiero enfatizar mucho en esto porque se puede confundir con otro tipo de recomendaciones, acá queremos solamente mencionar estos. Crear un comité interdisciplinario, no solamente se trata del médico ocupacional o de recursos humanos gestionando este tipo de casos, ni el área laboral, sino que tiene que ser toda la compañía en función también como
de cuáles son esos principales actores que me pueden ayudar a mí frente a esos casos de fuero de salud, cómo prevenirlos, cómo identificarlos y cómo gestionarlos, para no ir en contra ni de la normatividad ni de la persona, y además de eso propiciar pues un espacio que sea seguro y saludable. Entonces, por ejemplo, ahí podría estar también comunicaciones en los espacios de formación, está el área laboral, está recursos humanos y también los líderes importantes. Crear un sistema de alertas, este sistema de alertas solamente enfocado a los temas de fuero de salud, que me permitan por medio de diferentes variables saber cuándo posiblemente voy a tener un caso de fuero de salud. Por ejemplo, número de incapacidades, reincidencias, accidentes o enfermedades que imposibiliten a ese colaborador para poder cumplir sus funciones en el ámbito laboral. Es importante y lo vamos a ver pues en otras presentaciones, porque cada vez el fuero de salud se ha ampliado normativamente muchísimo más. Estandarizar los casos o hechos más comunes, esto lo que permite puntualmente saber, bueno, qué está pasando dentro de mi compañía, que estoy generando fueros de salud sobre estos hechos puntuales que normalmente están pasando o casos que son parecidos e implementar pues estrategias para esto. Y el más importante de todos es tener una actitud proactiva frente a este tipo de casos, tanto en la prevención como durante la gestión. Otro tema importante, y lo traemos acá, es que el ausentismo no solamente está motivado por razones de salud, sino que hay otros motivos que, digamos, por disposiciones legales, por cumplimientos, están asociados a que se presenten mayores ausencias del lugar del trabajo. Para este caso tenemos el tema pues como de permisos y licencias. Queremos pues como ejemplificarlo como en una empresa o un caso en una empresa que tenga una base de 1000 trabajadores. ¿Y qué es lo que encontramos? Que para el 2023 obviamente se ve reflejado un año electoral, por ende digamos, los permisos o las licencias por ejercer el voto, digamos que representaron la mayoría pues como de estas ausencias para el 2023, fueron 135 casos por cada 1000 trabajadores. Otro tema que ha venido, digamos, aumentando, pero viene aumentando después de pandemia, es el tema de permisos sindicales, y claramente pues durante pandemia tuvo una disminución, pero obviamente era porque pues estamos, digamos, como bajo unas estrictas medidas pues de aseguramiento, entonces pues no se podía salir ni tener reuniones presenciales. Ya para el 2021 y 2022 y 2023 viene en aumento y se presentaron aproximadamente 76 casos por cada 1000 trabajadores. Y el tema de licencias no remuneradas, que venía siendo una de las licencias que más tenía aumento al interior de las empresas, también ha logrado, pues digamos, como disminuir. Nosotros este tema de licencias no remuneradas, incluso en los informes del 2020 y 2021, analizábamos pues como esa particularidad, y se debe principalmente a que durante los cierres, digamos, económicos, muchos trabajadores pues como que tomaron licencias no remuneradas para, pues digamos, permanecer en casa o para pues como hacer otras actividades que no pues necesariamente fuera estar pues en el lugar de trabajo. Entonces, para las licencias y los permisos también quisiéramos hacer aquí una recomendación, y es una invitación a hacernos una pregunta, es cómo podemos incentivar desde las organizaciones que el trabajador se ausente menos, cómo podemos incentivar esa asistencia al trabajo. Pues acá una invitación es considerar la implementación de un programa de incentivos, por ejemplo, unos días adicionales de vacaciones, un sistema de recompensas, muy atado también a lo que la capacidad empresarial lo permita, y esto atado a aquellos trabajadores que demuestren unos bajos niveles o una reducción en los niveles de ausentismo. Pues también aquí lo que podríamos ver es que esto podría motivar, pues digamos que se presente una asistencia constante, y también, por ejemplo, aquí lo que quisiéramos llamar es, cada vez vemos en las discusiones y en los diferentes espacios del orden laboral el asunto de la productividad y cómo le queremos dar esa importancia que se merece la productividad empresarial. Entonces, como también invitamos al trabajador a que tome conciencia de esa productividad empresarial, por ejemplo, atando los niveles de ausentismo y midiendo los niveles de productividad empresarial,
y de cuándo estos niveles de productividad empresarial se presenta un incremento o una mejora en los niveles de productividad que podamos atarlo a la reducción en los niveles de ausentismo, y en ese caso que las recompensas estén atados a estos resultados o a estas mejoras en los niveles de productividad, pues también quizás podría ayudarnos a hacerle al trabajador caer en cuenta de, bueno, realmente mi asistencia al trabajo y mi compromiso con el trabajo pues va a lograr mayores resultados y mejores resultados para el rendimiento de la empresa, que se van a trasladar también en mayores beneficios para mí como trabajador. Entonces es una pregunta que invitamos a hacernos de cómo podemos implementar esos sistemas de recompensas también para aumentar e incentivar la asistencia al trabajo. Es importante eso que dice Tomás frente a cómo, digamos, motivar la no ausencia. Lo que todos sabemos, incluso ustedes son más expertos que nosotros, es que por temas pues, legales o disposiciones legales en el país, digamos que el no asistir al trabajo, digamos, tiene ciertos beneficios que ya pues como que en otros espacios hemos hablado de ellos. Entonces inicio incluso este tema de costos atado a lo que decía Tomás, y es realmente hay que impulsar y como organizaciones y como empresas saber ese panorama que hay, entonces empezar a jugar y empezar a decir realmente cómo yo como organización voy a incentivar y voy a motivar la no ausencia de mis trabajadores. Entonces ya acá pasamos directamente a medir el costo que representó las ausencias laborales por los diferentes motivos, ya sean de salud, ya sean por licencias o por temas pues como asociados a temas culturales del país que se presentaron durante el año 2023. Y lo que vemos es que para el año 2023 hubo un impacto en costos de 6.18% sobre el salario por trabajador. Esto para las empresas, pues en cuanto a esos, digamos, los costos que tuvo que asumir para, digamos, mitigar el impacto que está generando esta ausencia en las empresas, pero también esos costos directos en cuanto al pago de las incapacidades, frente pues como a todo el panorama que genera el ausentismo al interior de las compañías. Entonces acá quisimos entender, bueno, ese 6.18%, qué es lo que representa o cómo se está viendo o cómo se está gestionando al interior de las empresas, y lo que vemos que de ese 6.18%, el 3.45%, que es el rubro más alto, está destinado a costos directos, y estos costos directos representados principalmente el 32.6% en incapacidades rechazadas por la EPS y la ARL. El 16.1% licencias por ser jurado de votación, lo que hablábamos evidentemente en el 2023 esto se iba a ver reflejado, y el 7.3% incapacidades asumidas por las empresas los 2 primeros días. En el histórico, cuando vamos a ver la relación que ha tenido pues como ese tema de impacto económico, veíamos que principalmente era incapacidades asumidas por las empresas. Era el rubro dentro de esos costos directos el que más se asumía. Para este año, y aquí más que nosotros, ustedes que son los que día a día viven este tema, que es esta pregunta, ¿por qué para el 2023 aumenta en cuanto a la destinación de costos directos sobre incapacidades de 2 días, que es tradicionalmente 1 y 2 días, que era que tradicionalmente como se venían reportando el tema de incapacidades rechazadas por la EPS y la ARL? En cuanto a costos indirectos, que es un rubro, digamos, menor del 0.96%, nosotros acá siempre hemos dicho que consideramos que el ausentismo, pues sí ya es alarmante ver el impacto que está generando sobre cada trabajo, pues la empresa por trabajador, o sea, eso multiplíquenlo por el número de trabajadores que hay en la compañía. Ya es alarmante y ya pues genera como un impacto. Consideramos que aún no es una estadística que revele la realidad. Puede ser mucho más, porque en costos indirectos, si bien la medición ha aumentado y no podemos pues decir como que no la miden, sí se mide, pero falta. O sea, todavía falta llegar a discriminar más esos costos e identificar cómo se está impactando el ausentismo de forma indirecta a las compañías, pero ha aumentado, digamos, como esa tasa de medición, y es algo que también nosotros siempre tratamos como de
de agradecer, porque realmente sabemos que esto era un tema que las empresas sabían que era impactante, que generaba unos costos, pero que no tenían como unos indicadores de medición. Entonces, ver que año a año se genera una mayor representatividad en cuanto a la medición de costos, para nosotros también es satisfactorio saber que estamos aportando pues como en ese tema. Entonces, en costos indirectos vemos que el 79.1% fueron por costos asociados pues como al reintegro de los trabajadores, el 14.9% fue por el pago de salarios y de prestaciones de los trabajadores que reemplazaron pues esa ausencia, y el 5.2% la sobrecarga que se generó sobre los compañeros de trabajo, pues eso expresado en horas extras, aumentos salariales, bonificaciones, pues etcétera. Otro tema importante es el tema de costos y de reubicaciones laborales, que si bien, como lo decíamos ahora, pues no es que se presenten mucho pues en comparación de los casos de enfermedad general, sí es importante, y acá lo hemos expresado, en que un caso que se me presente pues tiene una mayor severidad. Y el 63% de estos costos fueron destinados a salarios y prestaciones sociales de los trabajadores que reemplazaron esos trabajadores. El 22.2% fueron costos asociados al personal que hace seguimiento y evaluación de los puestos de trabajo y de las personas que se van a reubicar, y el 3.3% fue destinado para análisis y adaptación de los puestos de trabajo. Ya como para ir cerrando este tema de la encuesta y de los costos y del impacto que pueda estar generando, es importante, y nosotros traemos este ejemplo, que es entender, listo, ese impacto cómo se ve reflejado en esa carga extrasalarial y esos costos que tiene que asumir el empleador por un trabajador. Ya sabemos que de entrada tenemos una sobrecarga salarial muy alta, que se expresa en el 62.4%, es decir, pago de vacaciones, pues todo el tema de cargas extrasalariales que ustedes lo tienen muy claro y identificado. Nosotros lo que hacemos es decir, o sea, no solamente está esa carga extrasalarial, sino que a las empresas el ausentismo le vale. Y es un tema que sí o sí siempre está presente, o sea, año a año, y como veníamos hablando, siempre se viene presentando, o sea, es un riesgo que no se va a mitigar en su totalidad. Entonces es importante que dentro de esas cargas extrasalariales y esos costos adicionales que las empresas están asumiendo por sus trabajadores, empiecen pues como a identificar o a contemplar el tema del ausentismo laboral. Entonces el 62.4%, que digamos ya es una carga extrasalarial muy alta, se le debe sumar ese 6.2% asociado únicamente en temas de gestión del ausentismo. ¿Y cómo se traduce ese 6.2%? Entonces, ¿qué tenemos? Que ese 6.2% de los costos significaría que cada empresa gastó por cada trabajador 71.713 pesos mensuales. ¿Con esto en qué se traduce? Que anualmente por cada trabajador, es decir, cojan este valor y multiplíquenlo por el total de trabajadores que cada uno tenga en su compañía, el costo fue de 860.000 pesos. Entonces realmente cuando uno ya lo ve así dice, sí es un tema costoso, es un tema que hay que evaluar y es un tema el cual hay que identificar y hay que problematizar. Entonces estos resultados que demuestran la sobrecarga económica que el ausentismo genera a las empresas, lo que subraya, y aquí con esto cerramos, pues cierro esta parte de costos, es que realmente hay que implementar estrategias efectivas para reducir el ausentismo y gestionar de manera eficiente las ausencias en el lugar de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué nos mostraban pues estas gráficas? El ausentismo cuesta, la gestión del ausentismo cuesta también. Definitivamente los datos nos muestran que estos rubros y estos asuntos, los diferentes temas que se deben costear por ausentismo vienen creciendo. Entonces, ¿cómo podríamos aterrizar esto de pronto a unas recomendaciones puntuales frente a la gestión financiera de ese ausentismo? Pues en primer lugar, seguir fortaleciendo la medición de los costos indirectos e indirectos del ausentismo. Como lo venía diciendo Catalina, pues se viene fortaleciendo, cada vez hemos visto que las empresas lo vienen haciendo con mayor rigurosidad. Es importante seguir haciéndolo, que esto se siga fortaleciendo y que se siga replicando en un mayor número de organizaciones, medir esos costos por reubicaciones, esos costos por salarios que se deban pagar por contratación de personal, medir el pago de incapacidades. Todo eso nos permitirá tener un mayor mapeo que nos permita establecer estrategias también posteriormente. Y pues en segundo lugar, pues incluir en el presupuesto
los rubros o las reservas especiales para la gestión del ausentismo laboral, que tengamos en el presupuesto ya esos rubros para prepararnos para las diferentes actividades de la gestión del ausentismo, para pagar los diferentes conceptos que debamos pagar por motivos de salarios, por motivos de incapacidades, pero también para las diferentes estrategias que hemos abordado a lo largo de la presentación. Sabemos que estas estrategias también tienen un costo, tener ese costo preparado, y es decir, sabemos que implementar un programa de bienestar, por ejemplo, tiene un costo que la empresa debe asumir, entonces que la empresa pueda tener esos rubros ya preparados también a través de una adecuada gestión del presupuesto, y que pues en este caso de manera preventiva nos permita estar preparados, pero también cuando los casos se presenten y diferentes circunstancias inciertas se presenten, pues también podamos reaccionar de manera adecuada ante ellas. Y antes de pasar a hablar el tema ya más atado a la estabilidad laboral reforzada, parto de una frase que acaba de decir Tomás, o sea, gestionar el ausentismo cuesta, pero no hacerlo cuesta el triple. Entonces realmente sí es importante poder tener y poder priorizar este tema dentro de las estrategias de las compañías. Ya hablando puntualmente del tema de estabilidad laboral reforzada, digamos acá motivado más por temas de salud médica, queremos pues como entrar a detallar un poco esos trabajadores que cuentan con restricciones médicas o aquellos trabajadores que ya tienen un proceso de reubicación. ¿Por qué es importante tener identificado este tema? Pues por un lado porque seguramente estos trabajadores reubicados ya tienen o alguna calificación o ya tienen algunas recomendaciones por parte de los médicos, que lo que me está generando ya es un tema de una protección o una estabilidad para ese trabajador. Entonces lo importante es que de forma eficiente poder hacer esa gestión, poder encontrar las condiciones para que ese trabajador se inserte adecuadamente entre pues como en la cadena productiva de la compañía y de cierta forma mejorar la calidad y el clima organizacional. Entonces, ¿qué tenemos? Que para el año 2023 las empresas reportaban que en promedio por cada 1000 trabajadores habían 44, o las empresas contaron con 44 trabajadores con restricciones médicas sobre esa base de 1000 trabajadores, de los cuales 8 trabajadores ya contaban con un proceso de reubicación. Entonces, pues realmente uno puede creer que no es un número significativamente superior, pero lo que venimos hablando, o sea, en términos de costos y en términos de gestión empresarial, pues puede ser un número elevado comparado pues como con ese total general. En cuanto a nosotros o para las empresas, siempre tratamos como de preguntar, o incluso desde que se generó pues como ese instrumento y entender, bueno, listo, tenemos un porcentaje de trabajadores con alguna reubicación laboral, queremos entender pues como si generan o las empresas han visto en estos trabajadores que aporten una relación productiva a las compañías, qué es lo que tenemos, y como lo muestra la gráfica, es que evidentemente la tendencia es a disminuir, es decir, cada vez las empresas encuentran en estos trabajadores cómo insertarlos adecuadamente dentro de la producción o dentro de las dinámicas de la compañía, que lo que hacen es que el trabajador realmente aporte a la productividad empresarial. Entonces, no es, o al menos al principio cuando estábamos indagando ese tema, no era como que sí, es que hay un grupo de trabajadores en los cuales tengo reubicación, no sé dónde ponerlos, entonces los pongo en una salita. No, ya las empresas han entendido que hay que insertarlos, porque también es un tema de calidad, digamos, de vida, es un tema de calidad del clima organizacional que cada vez debe procurar por insertarlos dentro de la cadena productiva de la compañía. Entonces eso es beneficioso para el trabajador claramente y se traduce en últimas en beneficios competitivos para las empresas. En cuanto a esos costos, nosotros también medimos los costos para estos trabajadores con restricciones y reubicaciones. Encontramos, pues como para el 2023 hubo un aumento, este aumento es motivado principalmente a una mayor medición. Y acá pues a nosotros esto nos orgullece pues mucho decirlo, porque realmente las empresas cada vez están siendo más conscientes, no solamente de reportarnos los casos y los días que tradicionalmente lo venían haciendo, sino realmente empezar a entender que es importante también hacer un reporte de los costos que conlleva todos estos temas. Entonces tenemos que para el 2023 en costos asociados a
perdón, que no veo, en costos asociados de forma directa al trabajador que no genera ninguna relación productiva fue del 0.79%, mientras que esos costos directos por adaptación de los puestos fue del 0.99%. Otro tema importante y que no lo queríamos dejar de lado es el tema de la distribución de los trabajadores por pérdida de capacidad laboral. Este es un tema que ha tomado mucha relevancia y dentro de las discusiones del CESLA ustedes van a ver que cada vez tenemos como más análisis o hacemos más énfasis en este tema por dos aspectos puntuales. Como vemos, la gráfica lo que nos demuestra es que el 94.8% de esos trabajadores que me indicaron tener alguna restricción o reubicación no cuentan con una pérdida de capacidad laboral. Entonces esto aquí abre, digamos, como un debate o genera unas inquietudes o genera pues como una forma también de los empleadores empezarse a cuestionar y es decir, ¿a qué se debe? O sea, se está generando desde lo legal, desde lo normativo, un montón de normas y una sobreprotección a un grupo de trabajadores que cuando uno va a ver el detalle o el día a día de las empresas no la requieren, porque son trabajadores que no cuentan con una pérdida de capacidad laboral. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, posiblemente por qué se pueda estar generando esta sobreprotección a un grupo tan reducido, es por un lado, puede determinarse a partir de las demoras de la calificación por parte de las juntas para determinar pues, la pérdida de capacidad del trabajador. Eso es perjudicial tanto para el trabajador, obviamente, pero también para la empresa, porque se pone en una posición que no sabe, bueno, ¿qué lo puedo poner a hacer? ¿En qué puesto lo pongo? ¿Cómo se debe hacer la gestión sobre ese trabajador? Entonces pueden pasar años en el cual la empresa no tiene, digamos, las herramientas o el criterio médico para que le dé como línea para saber cómo gestionar este caso. Y por otro lado, que es que también se está generando una sobreprotección para trabajadores que realmente no lo necesitan y lastimosamente lo que se está haciendo es dejando por fuera del mercado laboral personas en condición con discapacidad que tienen todas las ganas de trabajar, tienen la iniciativa, que quieren ingresar al mercado laboral, pero obviamente no es un miedo, digamos, como no infundado, sino que obviamente a partir de estas restricciones lo que encuentran es, digamos, una barrera para ingresar a ese mercado laboral colombiano. Entonces, no es solo mirar desde el punto de vista de los que ya están dentro de las empresas y los que ya están, digamos, vinculados, cómo proteger, sino también aquellos quieren acceder a ese mercado y que tienen el derecho, el trabajo es un derecho fundamental de ingresar al mercado laboral, no lo puedan hacer porque hay una sobreprotección ya pues establecida. Con base en los temas de restricciones y reubicaciones, hemos encontrado que este es uno de los puntos críticos para las empresas encontrar estrategias. No ha sido fácil, hemos encontrado algunos lineamientos generales, aun cuando estamos mejorando en la medición, las estrategias para esas reubicaciones o manejar o gestionar esas restricciones médicas no ha sido un tema que las empresas ahorita lo estemos llevando de forma fácil. Pues. Y para eso pues hemos encontrado como unos lineamientos específicos, pero que aún son muy generales y que es importante ponerles atención y de pronto crear y buscar más acerca como de la materia. Entendemos que una de las principales recomendaciones es la evaluación y poder determinar cuáles son esos casos de forma más eficaz, es decir, cómo puedo establecer procedimientos para poder encontrar la mejor forma para cumplir esas restricciones y lograr procedimientos para esas reubicaciones. Muchas veces no es fácil porque no entendemos cómo una función que hacía un trabajador ahorita puedo ponerlo a realizar otra función que no está en la capacidad o que no encuentro cómo reentrenarlo también. Sensibilizar y tener estrategias sobre si tengo una restricción médica, tengo un trabajador que la tiene, muchas veces no hay una concientización sobre cuáles son la importancia de esas evaluaciones constantes y el cumplimiento de los tratamientos, la ida a citas médicas y cómo lograrlo y que ese trabajador se concientice de la importancia y que yo como empleador pues pueda tener un acompañamiento y por lo tanto menos ausentismo. Y este es un aspecto clave, coordinar y tener alianzas con las ARL y con las EPS para poder llevar ese control de seguimiento de esas restricciones, buscar la forma de cómo lograr esas reubicaciones, pero pensarlo desde antes, no al momento de la reacción o en el momento que suceda el caso, sino tenerlo de forma preventiva y establecer esos procedimientos
y identificar esas funciones y pues adaptar ese ambiente laboral para esa persona que ahorita necesita unas condiciones específicas en materia de salud. Como les digo, no está del todo desarrollado porque ha sido un tema complejo para las organizaciones, pero estamos en esa evolución. Y ya para finalizar la encuesta, queríamos traer, digamos, como esa imagen, más que todo es como una fotografía de entender, pues, o ese resumen de cómo impacta el ausentismo en una compañía. Entonces, tomando como base una empresa de 1000 trabajadores, bueno, cómo se traduce tanto en temas como de casos y días perdidos, pero a su vez como en costos. Entonces, en esa base de que es una empresa de 1000 trabajadores, se presentaron 13.752 casos de ausentismo laboral en el año, con un impacto de 9.896 días perdidos, de los cuales también hubo o se presentaron 44 trabajadores con restricciones, y de esos 44 trabajadores el 13.5% no tenía o no representaba una relación productiva para la compañía. En cuanto a costos, tenemos un impacto de 1.862 millones de costos asociados a la gestión del ausentismo, 454 millones por costos únicamente pues como a temas de reubicación laboral, y en promedio se destinó, o la empresa destinó 2.3 millones del costo anual por trabajador en cuanto al tema de gestión del ausentismo, el tema de reubicación y todo el tema de adaptación de puestos. Entonces, con eso lo que queremos cerrar la encuesta, es decir, es realmente un tema que impacta, es un tema que cuesta y que es necesario problematizar al interior de las compañías. Después de este reencuentro en el aspecto o en el panorama nacional, quisimos hacer, como les contábamos, un análisis regional e internacional sobre cómo están midiendo el ausentismo. Y pudimos encontrar 3 conclusiones generales. La primera es que no hay un dato general de ausentismo o estandarizado. Eso es supremamente importante, lo cual hizo muy difícil la investigación acerca de los datos de ausentismo. Lo segundo es que no todos los países lo miden de forma igual. Hay quienes solamente incluyen temas médicos, incapacidades médicas, hay otros que incluyen licencias de todo tipo, incluyen calamidad doméstica, entre otros ítems. Entonces, es un tema que a nivel mundial no está claro. Y además de eso, encontramos que no todos los países lo miden de forma oficial. Como pasa en Colombia, muchos de los países lo que hacen es que tienen estos datos y estos indicadores a través de los empleadores, de forma individual o de forma conjunta, como pasa acá en el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI, que lo medimos nosotros como todos los empleadores. Entonces no es un tema que ha sido pacífico y que lo que nos mostró básicamente es que casi todos los países tienen el problema de ausentismo laboral. En la región que pudimos encontrar, en Chile, para el 2023, se autorizaron en promedio 2.3 licencias médicas por trabajador en el sector público nada más, y una licencia por trabajador en el sector privado, lo cual representó para el sector público en días una ausencia de 28.9 días y en el sector privado 12.1 días. En Argentina encontramos que para el 2023 el 57% de las empresas del sector del sector privado presentó al menos una ausencia de un trabajador al mes, lo que representaba 5.2 días de ausentismo, y el 48% de esas ausencias era por enfermedad común, algo muy parecido a lo que tenemos nosotros acá, que la mayoría de las ausencias son por enfermedad común. Si nos vamos a Uruguay, encontramos que las personas ocupadas ausentes para el mes de enero de este año fue aproximadamente el 27.5%. Ellos ya lo tienen estandarizado y es una fuente oficial de una encuesta que se realiza hoy por el Estado. Y en Brasil encontramos que para el 2019, que es el único reporte que encontramos, o el último pues que encontramos, la tasa media de ausentismo en el sector solamente de servicios es del 5% y en el sector minorista varía entre el 7 y el 10%.
Ahora para pasar a otras regiones, pues aquí veíamos los datos en algunos países de Latinoamérica, pero entonces para que miremos también que esto pues no es únicamente un tema que nos está digamos generando dificultades en nuestra región, sino también en otras regiones del mundo. Podemos ver en la parte de arriba de la pantalla Noruega. Noruega es un país que pues ya hace bastantes años se toma como un país ejemplo en la gestión de las relaciones laborales, en la confianza que se genera entre empleador y trabajador, y realmente en los últimos tiempos también desde el CESLA hemos tenido la oportunidad de constatarlo a través de diferentes programas y conversaciones que hemos venido teniendo con organizaciones de este país, y vemos, sin embargo, que también es un asunto que nos hacían una presentación desde la Organización de Empleadores Noruega, que es un asunto que también a ellos les genera preocupación y que está poniendo como un foco de atención en este tema de ausentismo laboral. Y es que para el año 2023 el dato de ausentismo laboral por motivos de salud se ubicó en el 6,8%. Entonces también precisamente se están llevando a cabo proyectos e iniciativas para políticas públicas que impacten o que tengan unos efectos en esta materia. Y el ausentismo también, pues lo que mostraba es que entre 2018 y 2023 por motivos de salud se mostró y se evidenció un incremento del 17,5%. Si vemos abajo España también lo que vemos es un dato similar en temas en materia de pérdida de horas pactadas, lo que se reportó fue un 6,7%. Y pasemos ahora a la parte de abajo de la pantalla, donde vemos Australia, también pues otra región bastante lejos de donde estamos, pero que también vemos que la problemática allí también es algo latente. Vemos que en el 2022 los datos arrojaban un aumento del 23% con respecto a 2019, un aumento de 2,6 días, con una media para este año de 14 días de baja. Entonces, ¿qué nos muestra? Y era pues también lo que Juliana pues nos mencionaba desde el principio, pero pues ya luego de hacer digamos que este recorrido por diferentes países, es que sí, el ausentismo laboral no es un tema de región, es un tema que en el mundo viene también generando y preocupando a diferentes interlocutores. No es solamente un tema también que debemos tener en cuenta, no es solamente un tema de empleadores, es un tema donde todos los diferentes interlocutores sociales estamos llamados a trabajar de manera conjunta. Empleadores, desde nuestras políticas y como lo veníamos mostrando a lo largo de la presentación, pues podemos implementar una serie de iniciativas que nos permitan afrontar el asunto. Pero también desde las organizaciones sindicales, entonces, ¿cómo podemos trabajar desde estas organizaciones para que también el trabajador tenga en cuenta la importancia de estos asuntos y de cómo puede también a través de sus propias iniciativas y de sus propias formas de afrontarlo, generar un impacto positivo también en las cifras y en los resultados? Y también pues desde el sector gobierno pues, y desde las entidades públicas, cómo se pueden implementar esas iniciativas, esas políticas públicas y esas normativas que nos permitan afrontar adecuadamente también esta problemática. Es un asunto que los diferentes interlocutores sociales estamos llamados a trabajar en conjunto. Y ya para finalizar, simplemente queremos dejar esta imagen que es como tips que desde el CESLA hemos recogido a partir de diferentes experiencias que hemos tenido con empresas frente a esa adecuada gestión del ausentismo. Y más allá de entrar como a indagar en cada uno, pues de cierta forma en la presentación lo vinimos presentando y hablando constantemente, es dejar una pregunta al aire, pues porque aquí directamente en este encuentro están las personas que directamente están implicadas en la gestión, en la destinación de los recursos para el ausentismo, son quienes dentro de sus compañías pueden tomar, digamos, esas estrategias y poder empezar a liderar campañas. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo cada uno de ustedes al interior de sus empresas para mitigar el impacto del ausentismo laboral, entendiendo que no solamente está motivado por temas de salud, que obviamente es el que más impacta y que es un tema que posiblemente se salga de las manos y de la gestión, pero también hay muchas ausencias que están motivadas por temas culturales, que están motivadas incluso por beneficios que el empleador otorga de forma unilateral a sus trabajadores. Entonces, ¿qué están haciendo? Realmente sí lo están problematizando como es, si lo tienen bien definido, si tienen una matriz, si lo tienen priorizado dentro de esos riesgos laborales al interior de las compañías. Entonces, muchas gracias y feliz día.